Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un espacio creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Yo soy Max y estoy muy contento de presentarles a todos ustedes este episodio especial porque estamos llegando a los 50 episodios del podcast. ¿Quién hubiera pensado cuando iniciamos este proyecto que íbamos a llegar a 50 episodios? Hemos tenido 50 invitados, 50 temas, entonces estamos muy contentos de llegar a esta meta con ustedes. Cuando iniciamos dijimos: no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos hasta dónde va a llegar este proyecto, pero sí sabíamos que queríamos echarle muchas ganas, que queríamos tener mucha disciplina y que queríamos estar constantemente compartiendo contenido para crear este espacio en el que pudiéramos hablar de los temas que más nos apasionan. Entonces estoy muy agradecido, muy orgulloso con todo el equipo que siempre ha estado, que nos han ayudado a que este proyecto haya trascendido y que hayamos llegado a estos 50 episodios, y también con todas las personas que nos escuchan, con todos los que están al pendiente de los nuevos episodios, porque gracias a ustedes es que se ha creado esta cultura alrededor del podcast con estos temas tan apasionantes como es la creatividad, como es el diseño, como es el emprendimiento, la producción audiovisual, el marketing creativo, las historias apasionantes de nuestros invitados que nos inspiran a seguir adelante por nuestros sueños y nuestros proyectos. Y si has escuchado algún episodio y te ha gustado, este episodio es muy especial porque vamos a ver los highlights de las mejores historias que han pasado por aquí. Hemos tenido invitados muy especiales, hemos tenido invitados que nos han contado historias que se han vuelto virales y que nos han ayudado a crecer como podcast. Entonces quédate para que veas todos los detalles y todo lo que hemos vivido en estos 50 episodios. Y les voy a platicar por qué fue que empezamos con un podcast. Estábamos en un momento en el que había una tendencia muy importante con el podcast. Muchísima gente estaba sumándose a compartir este tipo de contenido y sobre todo este formato de video podcast en el cual pues puedes ver la entrevista completa en video o también la puedes escuchar a través de plataformas de streaming. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Hace falta un espacio en el que podamos hablar de los temas que nos gustan para de alguna forma también darnos a entender como agencia creativa, para que puedan conocer nuestro trabajo, para que puedan saber qué es lo que hacemos y cuáles son las áreas en las que nosotros nos desempeñamos. Y con esa premisa fue que empezamos el podcast. Teníamos una lista de contactos, amigos, conocidos, gente que habíamos conectado tal vez solamente por redes sociales y que nos encantaría que estuvieran aquí, y dijimos, esta es la oportunidad perfecta para conocernos, para entablar una conversación y hacer un contenido único. Y nuestra primera invitada fue Mafer Salinas, que a lo mejor la conocen porque ella tiene un despacho de arquitectura que se llama MF Espacios y además es una artista, una emprendedora que, bueno, hace muchísimo en el área de arquitectura, de interiorismo, y que se dio a conocer con un impacto mucho más grande a través de una de sus piezas, que son las gotas. Estas gotas increíbles que se hicieron súper virales en redes sociales. En el momento en el que vino a platicar de su trayectoria, iba como con las primeras versiones, acababa de tener su primera exposición en un centro comercial aquí en Monterrey. Entonces fue un momento súper importante para su carrera y me encantó que fuera nuestra primera invitada porque ella tenía muy bien como toda la personalidad de lo que queríamos transmitir en el Poder de Crear. Era una emprendedora, también se desenvolvía en la parte de arte y arquitectura, o sea, era una figura artística y creativa, y al mismo tiempo también ella tenía como esta historia de motivación y de querer compartir a los demás cómo había sido su trayectoria para llegar a donde ella estaba. Y también recuerdo que fue también el primer clip viral que tuvimos del podcast porque su historia del story time, de cómo se crearon las gotas, de cómo fue el proceso creativo para crear esta pieza de arte, fue también uno de los primeros clips que nos dio a conocer en redes sociales. Eso me gusta a mí, pero yo no sé si alguien me va a decir, ¿qué es eso? No, ¿te la fumaste tipo? No, gracias, no. Entonces se lo presento, que es la mamá de una amiga, y me dice, bruto, me voy por esto. O sea, le doy 3 opciones, unas de mi, o sea, lo que yo venía haciendo, ajá. Bueno, pues se va por esta arriesgada que era como la gota escurrida. Y yo, wow, le encantó. Entonces, después de esa etapa, ya viene la gota azul. Me vale lo que piensen y es para mí. Y, o sea, de verdad no le iba a vender. Y esa ya no te terminé de decir, pero donde Ale me dice que sí, yo le iba a decir, le dije, pues que ¿por qué la vendiste? Le dile que no. O sea, no cierras la venta. Ajá. Porque es la primer pieza, o sea, después de 7 años que se vende. O sea, que ella ya la había negociado. Y empecé a llorar, o sea, yo me estaba pintando el pelo y se me salió una lágrima y yo como, pero es que, o sea, ¿cómo? ¿Por qué la vendiste? Y me dice, pues porque vendemos todo lo que hacemos, o sea, todo lo que diseñas y haces. Pero ese fue mi trabajo de todos los sábados, me iba al taller en Escobedo y fue 4 meses de estarla puliendo yo. O sea, yo nomás les decía que, me la giras tantito, y me la giraban, la pones no sé qué. Resulta que la señora, o sea, la clienta, que ahí le encontré el sentido y dije, wow, o sea, esto ya se está yendo a ligas mayores y ya la gente le está dando un valor sentimental a lo mejor más alto que lo que yo le estoy dando. Porque la señora quería regalarle a su hija que se graduó de Harvard
una obra de arte y tenía 3 meses buscando y ningún artista le llenaba para dárselo a su hija. Otro invitado del que siempre voy a estar súper agradecido de que haya sido parte del Poder de Crear en sus primeros episodios es Armando Alanís, el creador del movimiento Acción Poética. Seguramente en las calles han visto estas bardas con frases llenas de poesía. Él es el creador de este movimiento y conecté con él de la forma menos esperada porque no encontraba sus cuentas de redes sociales, no tenía su contacto. Entonces creo que fue a través de Facebook que en la página de Acción Poética escribí y por ahí empecé a platicar con él y lo invité a que fuera parte del podcast y me encantó compartir con él porque pues me parece que es un movimiento que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con el promover actividades creativas. Entonces él fue uno de los primeros invitados que si no han visto ese episodio los invito a que vayan a buscarlo y escuchar toda la historia de cómo inició Acción Poética, así que vamos a ver los highlights. Acción Poética empezó hace 27 años, no había redes sociales y era prácticamente usar un muro y ahora el muro es virtual, ¿no? El muro de Acción Poética es real. Y creo que hace como 10, 12 años hubo como se catapultó gracias a las redes sociales y se pudo difundir en muchos países del mundo y fue creciendo. Unos argentinos estuvieron muy, muy interesados y ellos me ayudaron muchísimo, que se habían enterado en Suiza de Acción Poética. Es muy raro porque yo de repente me empecé a enterar de, oye, Acción Poética, vieron una Acción Poética en la primera vez que escuché algo raro me dijeron, vi una barra de Acción Poética en Monclova. Y yo, ¿en Monclova? Pues no. ¿Fuiste tú a Monclova? Y yo, no. Después me dijeron, vi una en La Paz, Baja California. Y después me dijeron, vi una en Perú. Todo esto te estoy diciendo antes de las redes sociales. Y luego ya cuando aparecieron las redes sociales se catapultó, la gente pudo visualizarlo y empezó a replicarla. Y bueno, lo que es ahora, Acción Poética está ahorita en 44 países. Si te metes a páginas encontrarás 500 páginas de Acción Poética porque cada ciudad y cada país hace su página de Acción Poética y sube cosas. Luego hay muchas páginas que no son de Acción Poética, pero que usan el nombre de Acción Poética para promover. Ya ves cómo es todo este asunto. Él catapultó. Creo que hubiera sido más rápido el asunto de hacer el proyecto más masivo y más mediático, que creo que eso es para lo que sirven mucho las redes, hacer masivas las cosas, mediáticas las cosas, pero creo que fue muy importante que hubiera un fondo de hacer las cosas. A toda acción debe haber una reacción. Entonces esa era también una de las cosas iniciales de Acción Poética y no lo imagino. Creo que los tiempos se dieron muy bien. O sea, yo, por ejemplo, estuve más o menos unos 15, 16 años financiando el proyecto. Y siempre cuando doy clases a estudiantes y cosas, le digo, bueno, el éxito, si lo quieres llamar de alguna manera, de la noche a la mañana se tarda 15, 20 años, ¿no? Y debes de ser muy insistente, invertir muchísimas cosas, ser muy persistente y luego se van a ir dando las cosas o no se van a dar, pero no es el asunto como ahora lo manejan muchas gentes que hacen negocios que dicen sí, te dan un retorno de inversión en 4 años y no, eso no. Creo que eso es, o sea, son 15 años o 20 años lo que tienes que estar insistiendo para que tu proyecto lo puedes ver con los actores, con los cantantes, con la gente que hace arte, lo ves que hay trayectorias que se tardan muchísimo. Y otro de los invitados que recordamos con mucho cariño es Adrián Garza, mejor conocido como Mr. Hillman, que seguramente se han topado con su contenido en redes sociales, ya que él se ha dedicado a hacer videos muy virales para promocionar su marca de lentes Hillman. Y él es uno de los perfiles que me encantó que estuviera en el podcast porque fue el primero que, además de ser un creador de contenido, también es un emprendedor. Y yo creo que esta es una nueva área o una nueva fusión de trabajo que es muy interesante para los que nos escuchan, ya que muchos quieren emprender, quieren iniciar a crear contenido. Entonces, tener el testimonio de Adrián fue un súper ejemplo, además de que muchos quieren escuchar cómo había iniciado con esta marca y cómo había logrado tener la viralidad en redes sociales. Yo inventé esta tendencia, yo inventé esto. Y claro que no, güey. Todos, o sea, en redes sociales está muy difícil hacer algo que no exista, ¿sabes? Entonces lo que yo hice, empecé a ver otras marcas que la neta hacían cosas muy chidas. Bueno, por ejemplo, Hot Spanish, güey. Ese güey pues hace retos y así.
Entonces como que agarré algo de él, de que a ver, hacer retos, la gente quiere ver, güey, como que esa interacción de persona con persona. Y luego hay una marca que no voy a mencionar el nombre, pero que está haciendo cosas, la neta, muy chidas. De hecho, es de aquí de Monterrey. De que cambiando la ropa, ¿sabes? De que te cambio de tu outfit por esto. Y decía, también está muy padre, pero yo sentía como que ya es lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, como que puedes hacer un chorro de contenido con tu marca, güey. ¿Por qué repetir lo mismo? Y yo dije, bueno, yo puedo hacer un chorro de cosas. O sea, los lentes... Y pues ahí está, no sé si los has visto, o sea, de que te regalan unos lentes y no dices nada. Te cambio tus lentes por estos lentes. Si adivinas el color, te doy los lentes. Si la tienes al precio, te doy los lentes. O sea, puedes hacer 1000 cosas. Entonces como que yo agarré varias ideas y dije, bueno, lo voy a meter pues con mi esencia, güey, a como yo hablo, a como yo soy con la gente y así. Y fue como más experimento, güey, así de que, pues vamos a ver qué pasa. Me fui con mi hermano a grabar. En un inicio grababa con mi hermano, ahora con mi prometida, casi esposa ya, en un mes. Y pues primer video de que 1 millón. Y yo, güey, Literal pedo. el primero. Sí, el primero. Tenía unos, si te metes, había unos TikToks antes, pero güey, eran un asco. O sea, yo grababa del mismo contenido de las sesiones, yo quería editar algo y que se viera chido, y pues no es lo que consumen en TikTok, güey. La gente O sea, no quiere ver es eso. una falacia, es una leyenda eso de que si tu cuenta ya la tienes abierta y ya ves que, bueno, yo había escuchado a los Si gurús dejas del de marketing. publicar. Ajá, que a tu cuenta no le va bien en TikTok, es más fácil que abras una nueva para como que tu primer video sea viral que recuperarla. No sé si habías escuchado. Pues mira, yo también lo he escuchado y también he escuchado y vivo con el miedo así de que se me pase un día de publicar porque todos dicen de que si no publicas un día el algoritmo te friega y ya no va a poner tus videos y no sé qué. Había hace cuánto subido varios y luego lo dejé meses y no sé si como que el haber regresado el algoritmo lo tome como si fuera una cuenta nueva, ¿me entiendes? Ok. O como que, bueno, contenido nuevo, vamos a ver si le funciona. No sé, la verdad. Pero te digo, esos videos que yo he subido no pegaban nada. O sea, el más fuerte tenía, no sé, güey, 10,000 views, que la neta no es la gran cosa. Y pues de que 1 millón. Y yo, güey, ¿qué pedo? Y ese mismo día grabé como 4 o 5 y dije, bueno, voy a estar subiendo uno diario a ver qué rollo. El segundo de que... En ese momento tenía como 3 millones. Y yo, güey, ¿qué está pasando? O sea... Y de tener, no sé, 1000 seguidores que conseguí, güey, esforzándome de que... Amigos, denme follow en TikTok y compartiendo la cuenta y así... De la nada que 10,000, 15,000, 20,000. Y yo, güey, este pedo sí está funcionando. Entonces, claro que los 2-3 días fue, vamos a grabar más y vamos a grabar más y a grabar más. Y ya desde ahí no hay semana que no ande grabando. O sea, ya no paro. Intento siempre tener como contenido extra. Porque te digo que a mí, yo vivo con el miedo de que se me pase un día. O sea, yo me levanto, te lo juro que ahorita antes de venir, estaba terminando de editar de que el que iba a subir hoy. Y así antes de arrancarme lo subí porque dije, ni de chiste se me va a pasar como que mi hora de publicar y así. También en el área de creación de contenido hemos tenido grandes invitados, entre ellos Dania Redondo. Ella es una creadora de contenido que tiene una comunidad súper importante en Instagram y en TikTok y que me encantó compartir con ella porque empezamos como toda esta teoría, todos estos consejos los empezamos como a llevar a la práctica en cómo le podemos hacer para comenzar a ser creadores de contenido y ella nos dio muy buenos consejos. En su episodio hablábamos también sobre el qué dirán y lo importante que es que te valga cuando quieres empezar a crear contenido. Ella nos dio sus consejos, nos platicó de sus experiencias y también nos habló de cómo a través de la creación de contenido puedes como transportarte al emprendimiento, que fue su caso. Entonces les dejo aquí un highlight de la plática que tuvimos con ella. Mira, mi contenido siempre va a ser mi contenido y no lo voy a cambiar porque porque una persona me diga que ya le doy cringe o que ya se cansó, la verdad. O sea, yo hago comedia y hago comedia para hacer reír a la gente y para que la gente como que se relacione con sus problemas diarios, con sus cosas de relaciones diarias y todo eso. Pero la verdad siempre he sido muy observadora y pues he visto como las tendencias de las redes sociales, la tendencia de cancelación, que la verdad está súper fuerte ahorita. Y desde un principio tengo súper marcado que jamás voy a hablar de nada legal, de nada, o sea, nada político, nada religioso, nada de sexualidad y no me acuerdo qué otra cosa, porque la verdad sí, yo tengo mis opiniones, yo tengo mis preferencias, yo tengo mi todo, pero eso es algo muy mío, muy pensamiento mío y sé que ahí sí hay muchísimas opiniones divididas, entonces también hay que ser muy cuidadosos con esos. Obviamente cuando sean temas súper importantes que ya necesitan el mayor exposición o ser tocados para que llegue a más personas, obviamente lo voy a hacer, porque pues también, pues hay que ayudar, ¿no? Hay que difundir,
Pero pues sí hay que, o sea, cuando son ya opiniones más personales, jamás las toco y jamás. Porque ahí ya quieres meter como tu idea a más personas y ahí es donde hay muchos desacuerdos, entonces pues sí. Sí, y donde se abre la controversia, justamente Ajá, como en las justo. temáticas que decías, pues en lo religioso, en lo social, en lo político, Ajá. cada cabeza es un mundo. Entonces, Sí. cuando, como tú dices, si le pones como tu opinión personal, pues cómo no la vas a defender, o sea, no te puedes rendir con lo que tú crees, Sí, ¿verdad? sí, sí, Entonces, sí. pues mejor evadir esos temas. Ese fue como tu filtro Ujú. para saber como qué contenido publicar y qué Sí. no. Sí, la verdad, y, o sea, por ejemplo, sí he hablado de temas como cuando estaba pasando todo lo de las mujeres, o sea, sigue pasando, pero que estuvo súper fuerte hace que un año. Ahí sí salí a hablar y obviamente había hombres que decían, ¿y por qué no dices de los hombres? No sé qué, porque es diferente, o sea, son diferentes temas. Ahorita hay unos que requieren un poquito más de importancia por lo que está pasando. Como te digo, o sea, cuando requiera más difusión, cuando requiera que yo lo hable, claro que lo voy a hablar porque sé cuál es mi postura, sé que también como creadora de contenido tengo como una responsabilidad de hacer el bien y de inculcar el bien a los niños, más que nada. Otro episodio súper destacado del Poder de Crear fue con Ana Sofi W. Ella es una cantante independiente que se hizo viral a través de redes sociales porque empezó a compartir covers, empezó a cantar y con su voz única y con su talento empezó a conectar con mucha gente. Entonces me encantó que estuviera con nosotros porque a partir de la entrevista también siguió creciendo mucho en redes sociales y mucha gente le empezó a seguir para preguntarle cómo habían sido todas estas anécdotas que ella cuenta de cómo se subió a cantar en un concierto de Karin León, de cómo había logrado hacer sus primeros videos virales a través de la música. Y me parece súper interesante cómo el perfil musical también se acerca mucho al lado creativo. Y Ana Sofi W también es un ejemplo de creadora de contenido y también de cómo a través de las redes sociales puedes dar a conocer tu trabajo. Ese ha sido uno de los episodios también súper destacados que los invito a ver estos highlights. Le pedí matrimonio a mi prometida con un cover tuyo de fondo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, te estoy hablando de que mis covers duraban 1 minuto máximo, ¿sabes? Entonces yo no sé Fue cómo una le hice. pedida rápida. Fue una pedida muy rápida. Y yo así de cómo. Y obviamente le contesté yo, ¿cómo? ¿De que qué? Y él tipo, sí, es que me gustaba mucho cómo interpretaste esta canción. Y pues la verdad quería que fuera parte de mi pedida. Y yo dije, ok. Entonces ahí fue como que para mí un punto de reflexión, si así lo quieres ver, como decir, ok, esto ya está llegando a algo más importante. Imagínate, o sea, nunca se les va a olvidar qué canción tenían de fondo en su pedida de matrimonio, ¿sabes? O sea, qué loco. Entonces ahí fue cuando yo dije que, ok, puedo hacer esto más profesionalmente hablando, ¿sabes? Todo se alineó, literal. Sí, no, mucha gente me ayudó hasta que ya llegué a la segunda fila y los de la primera fila se fueron al baño. Entonces yo estaba libre, yo así. Y me senté, bueno, la chava que me estaba ayudando, pues tenía un muy bonito cuerpo, entonces, me dijo, ahorita me lo ligo para que se acerque, y le empezó a bailar a Karin, y Karin nomás volteaba y así, y en eso entró a cantar un colombiano con él, la verdad no me acuerdo cómo se llama, y me dijo, mira, a él sí me lo voy a poder ligar, me dice la chava, y yo, ok, entonces la chava empieza tipo a bailar y no sé qué, y se acerca el colombiano, y se toma una foto con él, y lo agarra del cuello, y le dice, esta chava quiere cantar con Karin. Y le dice el chavo de que, ¿cuál quieres cantar? Me dice, y yo, la de como lo hice yo. Algo importante es que esa canción, ganaron un Grammy con esa canción un día antes del concierto. Entonces era una canción importante para Karin. O sea, Claro. era difícil que me la diera, ¿sabes? Y se ríe el chavo y dice, ahorita le digo no sé qué. Se acerca con Karin, lo abraza y le dice, y Karin nomás voltea de reojo y se voltea. Y yo, no, de que no va a querer, ya me agüité, pero yo no solté mi celular, o sea, yo estaba así. Entonces pasan Con su letrero. Sí, con mi letrero así, ya los brazos bien entumidos. Y ya pasan como 3 canciones más y me voltea a ver y me apunta, pero no dice nada. Y yo, ¿qué? Y nomás le hago, ¿qué significa eso? Y Karin de que ahorita que sea la cantamos. O sea, deja de cantar lo que estaba cantando y dice, ahorita que sea la cantamos en el micrófono. Y yo así, estoy a punto de desmayar, me volteo, mi novio con la lágrima aquí. Y yo así y me quedé en shock. Pasan otras 3 canciones más y dice, bueno, para esta canción quiero pasar a un talento regio, Ana Sofi W. Y yo, y nomás de que, y tipo me pasa, me da un micrófono, así de que todo, y yo así, y yo en el escenario de que con el micrófono dije, no manches, o sea, y ya, o sea, la canté completa con él, mucha gente pensó que yo era Melissa de Matiz, porque me bajé, Melissa, una foto, y yo, no, No soy ¿no esa. escuchaste? Dijo Ana Sofi. Y ya, pero estuvo súper, súper padre. Al final me abrazó y me dijo, cantas increíble, espero que te vaya súper bien. Muchas gracias por cantar conmigo. Y yo, Wow. sí, no, súper, súper, súper irreal, o sea.
Otra de las invitadas que fue súper destacada porque muchos conectaron con ella ya que les gusta mucho su trabajo y que la conocen muy bien por el mundo de producción audiovisual en Monterrey es Caro Náfate. Ella es stylist para producciones audiovisuales y me encantó su episodio porque fue una plática, un diálogo en el que pudimos conversar sobre cómo es el mundo de la publicidad y de la creatividad en Monterrey. Muchísimos conectaron con ella por su trayectoria, por lo que ha hecho, por cómo les ha gustado el trabajo que ella comparte también en redes sociales. Recuerdo también que cuando fue el episodio acababa de hacerse viral en TikTok, entonces tenía como muchísimos comentarios por un TikTok que había compartido que tenía que ver con cómo acomoda ella su estudio y su espacio de trabajo que tiene lleno de vestuarios. Entonces fue un episodio que recordamos con mucho cariño y que agradecemos mucho a esta invitada también por haber sido parte de estos primeros 50 episodios. Todo puede cambiar hasta el momento último. Totalmente, sí. Una vez, de hecho, nos pasó hace poco en un comercial que la talento llegó con tipo pestaña postiza, de que el microblading en la ceja, de que como que tenía muchas cosas que no tenía en el casting o que no se dieron cuenta que tenían, no sé cómo estuvo, y tipo la estábamos maquillando y así, entonces se veía muy maquillada. Para lo que iba a ser, pues no necesitaba estar tan maquillada, ¿no? O sea, pues la pestaña, pues, o sea, la pestaña, ¿cómo se llama? La extensión de pestaña y así, no era pestaña postiza, era extensión. Entonces, pues eso que tienes tipo pegada al ojo, ¿no? Entonces, tipo, llega el director y nos dice, y no se la podemos cortar. Y nosotros de que, ¿cómo le vamos a cortar las pestañas? Claro que no. Entonces, tipo, estábamos ahí resolviendo de que, bueno, entonces, así, le hacemos así, así. Total, terminó siendo otro personaje, o sea, como que intercambiaron personajes. Sí. Y, o sea, porque pues al final no salió como pensaban o no se dieron cuenta de ese pequeño detalle o la talento llegó con cosas que no tenía previstas. También me ha tocado así, que llegan con los hombres de que con sin barba y en el casting salía con barba o de que pues píntale barba, de que no es que no se va a ver igual, o sea, exacto. Es ese tipo de cosas que nada más los que estamos trabajando y que tenemos la visión y toda la intención de que el proyecto salga de una forma, lo vemos. Hay gente, hasta a veces el mismo cliente te dice, no se lo puedes borrar en Photoshop. Y yo, es video, no se puede photoshopear. Y aunque se pudiera photoshopear, aunque fuera foto fija, no va a quedar igual. Nosotros, por ejemplo, pues que hacemos también a veces mucho foto de producto, las manos, las uñas. Tiene que tener las uñas limpias, cortas. Eso me ha pasado un chorro, de que llegan las señoras con la uña roja. De que, señora, no puede llegar a un comercial con la uña roja, o sea, no. Una historia que me encantó compartir en El Poder de Crear fue el testimonio de Moni Caballero. Ella es creadora de contenido, es modelo y justamente fue muy interesante porque cuando vino a grabar el episodio con nosotros, aquí fue donde dio el anuncio que iba a dar este paso en su carrera en el que iba a comenzar a trabajar con una importante agencia de representación de modelos en la Ciudad de México. Y a partir de eso, los que la seguimos en redes sociales, hemos visto cómo ha cambiado su vida y ahora está participando y colaborando con muchísimas marcas. Su testimonio como creadora de contenido, cómo ha sido superar el miedo al que dirán y cómo creer en ti es básico para poder lograr tus sueños. A pesar de que nadie cree en ti, tienes que creer tú para que las cosas empiecen a pasar. Esa fue una de las frases que se me quedó grabadas del episodio con ella. Y un episodio lleno de inspiración. Muchísimas personas que en el mundo creativo que la conocen o que habían colaborado con ella, fotógrafos, videógrafos, otros creadores de contenido y modelos, conectaron también con este episodio. Entonces, les dejo aquí los highlights de esta conversación. Una conversación llena de inspiración y de creatividad. Lo que te da la gente es un reflejo de ellos mismos. Esos comentarios al final son reflejos de lo que ellos piensan sobre sí mismos, sobre la idea del mundo. Y pues al final no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy haciendo nada mal. Yo solamente tengo que seguir mis sueños y seguir enfocada. Y yo sé que suena fácil como ignorarlos, pero al final de cuentas no es nada constructivo, ¿sabes? De que no, eso no te va a llevar a ningún lado. Solamente enfócate con las cosas buenas y ya. Lo demás va saliendo. ¿Y cómo haces para hacer las paces con esa idea de que, bueno, el problema no soy yo? O sea, aunque todos vienen a tirarme la pelota a mí y a decir que yo soy el problema no es conmigo, es tú lo tienes. O sea, ¿cómo haces las paces con eso? O sea, a través, ¿qué sistema manejas para decir, bueno, o sea, voy a bloquearlo? O sea, ¿qué haces? Es que fue un proceso, o sea, porque te digo, sí me afectó, o sea, no te voy a decir que no me afectó, o sea, sí hubo un momento donde justo cuando subí mi casting de Vogue, este casting mundial que se hizo y que yo lo grabé, que ni lo quería subir, pero mi amigo me convenció de que vamos a subirlo, hicimos un video muy cool y se empezó a hacer viral y al principio fue como que qué cool, lo va a ver Vogue, o sea, yo ya gané, o sea, pero luego empezó a llegar el hate y fue como, y cuando
te tiran hate de algo muy específico, de algo que deseas tanto, sí fue como, órale, de que quizás 8 millones de personas tienen razón a mi sueño, ¿sabes? De que tal vez sí deba renunciar a esto. Y sí hubo como un mes que eliminé TikTok, no querían saber nada, no quería leer nada, pero luego fue como que, ajá, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿De que quedarte sin hacer nada? O sea, al final de cuentas estas personas no te conocen, no sabes quién eres y no tienen que saber quién eres ni cuáles son tus sueños, simplemente ignóralos. Al final solamente ellos van a dar lo que tienen adentro y si lo único que tienen adentro es insultos, pues no puedes hacer nada, ¿sabes? De que ignorarlos y al final esos comentarios te están haciendo llegar a gente que sí te aprecia y se inspira de ti. Y normalmente también cuando hay mucho hate hacia un video o hacia un creador también hay una contraparte. ¿Cómo Claro. fue esa contraparte? ¿Había gente que también te comentaba comentarios positivos, que te apoyaban? Sí, claro, o sea, creo que la mitad eran positivos y la mitad negativos, así. Entonces ya nada más me enfocaba en leer los comentarios positivos. De hecho, hubo una modelo que vive en Nueva York. Yo la admiro desde que empecé, o sea, como que era esa modelo que te daba tips de cómo empezar y cosas así. Y tú la veías en Nueva York modelando con las marcas súper grandes. Esa modelo, o sea, compartió mi video de TikTok y lo puso como en las mejores 5 catwalks de modelos del casting. Y fue como que, o sea, digo, o sea, al final esas son las opiniones que me importan, ¿sabes? De alguien que me inspira, de alguien que sabe lo que cuesta, que sabe lo que es el modelaje y lo que se necesita para llegar ahí. Fue como que no importa nada más, ¿sabes? Y cuando estábamos a punto de terminar el 2023, que llevábamos como ya casi un año con el podcast El Poder de Crear, hicimos una breve pausa de los episodios que subíamos semanalmente, como por tema de vacaciones de diciembre, y dijimos, bueno, ya cuando regresemos hay que hacerle un refresh a los invitados, hacerle un refresh a la imagen del Poder de Crear para iniciar como una nueva temporada y acercarnos como al primer aniversario del podcast. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer esta nueva imagen, esta nueva presentación para el podcast? Y decidimos lanzarnos para Ciudad de México a grabar algunos episodios por allá. Estábamos muy emocionados por hacer esto por primera vez. Nunca habíamos grabado episodios allá, entonces pues habría como un mundo de posibilidades, un mundo de invitados que no habíamos podido conectar, pues porque nosotros estábamos en Monterrey. Entonces me planeé, hice toda la estructura para estar allá algunos días y grabar algunos episodios, y justamente esta invitada de la que les voy a platicar fue el primer episodio de esta como segunda temporada del podcast. Ella es Michelle Pellicer, ella es una actriz que se hizo muy reconocida por interpretar el papel de Cindy la Regia en la serie Cindy la Regia de Netflix. En ese momento estábamos, más o menos, se acababa de estrenar la serie de Cindy la Regia, entonces estaba como en boca de todos, todo el mundo estaba hablando de ella, estaban comentando muchísimo y fue una súper oportunidad de platicar con ella para ver cómo había sido su experiencia de protagonizar esta serie. Tocamos algunos temas sobre cómo ella, al ser una actriz originaria de Ciudad de México, estaba interpretando a un personaje que es originario de Monterrey. Ustedes saben que, bueno, ahí hay como muchas diferencias, pues por la zona geográfica, por la cultura, por el ámbito social. Entonces fue interesante como tocar ese tema con ella. Yo me había quedado en una película que se grababa en Argentina y me dijeron, ya te quedaste, ya es tuyo, pero va a haber desnudos. Y dije, aunque era mi sueño, dije, no quiero hacer esto. No, o sea, no quiero que mi primera vez en una pantalla de algo tan importante sea así. No quiero que sea la primera vez. Y no tengo nada en contra, para nada. Pero dije, pues para mi primera vez, pues no quiero. Y lo rechacé. Dije, muchas gracias, aprecio mucho la oportunidad, pero no es lo que busco en estos momentos. Y 3 semanas después llegó Cindy. Ve, o sea, son las señales, literal. ¿Y era una producción mexicana o era una producción argentina? Era una producción argentina. Y imagínate, o sea, pues la oportunidad de, después de haber estado como que tantos castings, haber ido a buscar la oportunidad, que llegara una oportunidad, una película, viajar súper lejos a grabar la película y que... Y pues obviamente decirle que Claro. en Argentina, ¿sabes? O sea, que puedes conocer un nuevo país y que puedes tener unas nuevas experiencias y igual te enamoras de un argentino, o sea, no sé, pero todo esto y justo cuando dije que no, me quedé pensando y dije, qué fortaleza o sea, qué fuerte soy para poder decirle no a mis sueños, ¿sabes? Ujú. Cuando me dijeron, te tienes que tomar una foto así. Ajá. Yo dije, no way, es en serio. Me costó 1 hora tomar esa decisión. Me dijeron, si no la quieres hacer, no la hacemos. Me metí a mi camper
empecé a pensar y a decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y dije, ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Para mí esa escena fue muy fuerte, o sea, fue una escena que me costó mucho hacerla, fue una escena que estuve muy pendiente de mis sentimientos, pues porque yo pasé por lo mismo que Cindy, entonces es algo, siento que al principio cuando me dijeron va a pasar esto, automáticamente me asusté, automáticamente una parte de mí dijo, no quiero hacerlo, no quiero. Porque para mí en ese momento era volver a revivir todo. Entonces, hacer esa escena fue difícil. Porque pues obviamente escuchas los murmullos de, uy, zorra, uy, no sé qué, uy, no sé cuánto, uy, no sé cuánto. Y las caras de que te juzgan. Entonces, para mí en ese momento me costó bastante porque no me sentía Cindy, me sentía Michelle siendo otra vez juzgada. Lo que había pasado. Entonces lloré mucho. Cuando Cindy sale corriendo en las escaleras, en esa parte yo salía corriendo, daba la vuelta, llegaba a las escaleras. Cada vez que decían corte, me quedaba 5 minutos llorando en la escalera con un ataque de ansiedad. Y venía la que hacía de mi prima, Angie, Luciana Vale, que es un amor. Y me abrazaba y me decía, todo va a estar bien, esta no eres tú. Y cuando me dijo, todo va a estar bien, esta no eres tú, fue como, tiene toda la razón. Y hacer esa escena también fue terapia. Claro. O sea, también fue terapia porque verlo desde otra perspectiva te hace pensar muchísimas cosas que es, uy, no fue mi culpa. O sea, no fue mi culpa, era una niña que no sabía qué estaba haciendo, pero es lindo como poder darle a entender a todas estas niñas de, uy, no es tu culpa que pasaras eso, tú solamente estabas demostrando amor de alguna forma que tal vez pueda ser errónea, o tal vez no, cada quien tiene su mentalidad, pero pues, no es tu culpa, mi amor, o sea, tú tienes que estar feliz y además el cuerpo es hermoso, tú te tienes que amar a ti misma, tú tienes que saber que eres bella, que eres preciosa. Otro de los momentos también icónicos de esta como segunda temporada del Poder de Crear fue cuando platicamos con Ana Tere Canales. Ella es artista y emprendedora regiomontana y estábamos platicando sobre cuáles han sido los retos para ella al ser artista, pues empezar a crear productos y empezar a comercializar su trabajo. Y justamente cuando estábamos platicando se dio como el momento en el que le dije, pues es que justo eso es el poder de crear. Entonces hicimos como un cheers con la taza de café y fue como un momento muy icónico en el principio de la segunda temporada del Poder de Crear. Y pues me encanta platicar con nuestros invitados, me encanta compartir con ellos y conectar con sus historias y que sean parte de esta comunidad. Así que vamos a ver ese momento. Una de mis misiones es como hacer que la gente conecte con su creatividad. De hecho, tengo una agenda que ahorita ya es la 3ª edición, y esa agenda se llama La magia la creas tú. Y es como digamos una respuesta, o sea, como una respuesta mía hacia estos mensajes, hacia estas personas ya sea de conecté mucho contigo y como que con tu historia yo también estoy empezando, yo también estoy aprendiendo y pues me gusta ver como que cómo has crecido, cómo... La verdad es que a mí me encanta que lo hayas dicho así súper honesto porque, claro, o sea, como artista a todos nos pasa que, oye, me están copiando y te da mucho coraje. Ajá, dices, sea, dame crédito. Ajá, o sea, de que es mi idea, yo empecé. Pero algo que yo digo es que siempre en todo este tipo de temas te pueden robar todo. Se pueden robar todo lo tuyo, pueden hacerlo idéntico que ti, pero nadie te puede robar tus ideas. Eso sí, nadie te lo puede robar. Y esa habilidad de inventar, de innovar, de cambiar, de darle la vuelta, eso no te lo puede quitar nadie. Y eso es como lo más valioso, porque a pesar de que puedan salir 1000 marcas de fundas personalizadas, tú sabes la capacidad que tú tienes de sacar una nueva, ¿sabes? Sí, totalmente. Y al menos esa competencia que sacó una idéntica y se la copió, pues tú no sabemos, ¿verdad? Pero en ese momento lo que te dio fue para copiar. Sí. Y yo sé que yo puedo crear mucho más. Y ese es el poder de crear, o sea... Eso, ¡salud!
Así lo es, literal. Totalmente, literal. Y si hablamos de los episodios más comentados en estos primeros 50 episodios del Poder de Crear, no podemos dejar atrás el episodio que tuvimos con Olga Quiroz. Ella es gerente de mercadotecnia de 7-Eleven México y además de ser una experta en marketing, también es experta en el mundo del retail, es autora, también comparte mucho contenido, es creadora de contenido en su cuenta Olga Quotes, donde comparte reflexiones, donde comparte pensamientos. Entonces, era una plática muy anticipada, teníamos muchas ganas de platicar con ella y la verdad es que este episodio fue un punto de partida para nuestro podcast. A partir de este momento, muchísima gente empezó a escuchar el podcast, empezó a seguirnos, ya que tuvimos un clip que tuvo ahí unas opiniones divididas. Sin embargo, siempre invitábamos a la gente a que se fueran a escuchar el episodio completo. A veces nos quedamos solamente con lo que vemos en el clip o con lo que escuchamos en el clip y hay mucho más en la conversación. Además, tenemos una experiencia buenísima cuando vino Olga a grabar. Había una tormenta, estaba súper fuerte la lluvia, no justamente cuando estábamos grabando, sino un día antes. Entonces estaba como la energía, la luz entre que se iba y volvía, y en plena conversación se nos fue la luz. Entonces lo bueno fue que como teníamos la computadora que tenía pila, entonces se quedó grabando la parte del audio. Nada más tuvimos que hacer una breve pausa y después recuperamos el video, pero la conversación quedó perfectamente grabada. Entonces eso fue buenísimo porque no tuvimos como que volver a empezar. Entonces fue una anécdota que se queda también como parte de lo que hemos vivido en estos primeros 50 episodios. Vámonos a ver lo más destacado. Vamos a partir de una base. Todos necesitamos comprar y a todos nos encanta comprar. Esa es una realidad, ¿sí? Yo te puedo decir que estando en, sobre todo, supermercados, o sea, la ida al supermercado a veces se convierte en la única salida de la mamá cada 15 días o cada semana. Está cañón. O sea, está cañón lo que significa, sobre todo para un ama de casa, la misión de compra de estoquear su despensa, ¿sí? Ahora, hay ciertos valores, digamos, entendidos en el retail. Es decir, nosotros lo que buscamos es hacer de cada visita una experiencia agradable, pero hay valores esperados. O sea, la gente ya se espera que vaya a una tienda y haya la marca que está buscando. La gente se espera que vaya a una tienda y además de que esté la marca, haya surtido o haya abasto y además que esté a un buen precio y que esté en oferta. Mi punto es, mucha de la publicidad que vemos del retail tiene que ver con precio, ¿sí? Sí. Sin embargo, hay algunas marcas que nos hemos dado cuenta que tienes que evolucionar porque eso es algo que la gente ya espera y que se convierte en lo que se llama un factor higiénico. ¿Qué es un factor higiénico? Tú quieres llegar a tu casa y que esté barrido y trapeado, ¿no? O sea, eso es algo que ni siquiera te lo cuestionas, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Tú quieres llegar a un súper y tú quieres que esté el producto que tú quieres con el abasto adecuado al precio que tú puedes pagar. Eso ya es un factor higiénico. Eso es algo que ya te esperas. No quiere decir que no lo vayas a anunciar, pero a lo que voy es, no toda la experiencia del cliente está en algo que se supone que debes de hacer. O sea, eso ya se supone que debes de hacerlo. O sea, pero ¿qué te interrumpo? O sea, no vas a esperar que tu experiencia esté relacionada con algo que eso ya se sabía. O sea, la realidad es que sí puede estar relacionada tu experiencia más a nivel negativo si no lo encuentras que a nivel positivo si sí lo encuentras, porque el que te lo encuentres es, pues, ya era un valor. Entonces, pero hay más factores que se tienen que agregar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya eso se convierte en algo, en una base que la gente, que tú ya sabes que eso es lo que está buscando, ¿sí? Tienes que empezar a construir factores diferenciadores. Y ahí es donde entra el ambiente, y ahí es donde entra el merchandising, en cómo te ponen el producto, en la señalización, en la música, en el acceso, en el estacionamiento. A veces, ¿cuántas veces no te ha pasado que dices, güey, me encanta ir a comprar esta tienda, pero es un rollo estacionarse, prefiero no ir? Y cuando le pones aparte a eso la capa de, oye, pero ahora ya no necesitas ir. Ahora ya puedes comprar y que te llegue a tu casa, ¿sí? ¿Por qué en México no cerraron tantas tiendas como cerraron en Estados Unidos? Por una sola razón. Porque la población de México no está tan bancarizada como la de Estados Unidos. Si aquí en México tuviéramos la bancarización que tiene Estados Unidos, a lo mejor hubiera pasado lo mismo. Pero aquí en México, de repente a los gringos, me ha tocado que cuando tú le explicas a un gringo qué significa que puedas comprar por internet un boleto de avión para decir que lo vas a ir a pagar a la tienda e imprimir un código en el que vayas al Oxxo y pagues el boleto, güey, es la experiencia, o sea, menos orgánica que existe, ¿me entiendes? O sea, es una locura, pero es así. ¿Por qué? Porque pues resulta que la persona que lo está comprando sí quiere el precio del e-commerce, pero no tiene una tarjeta de crédito o de débito y entonces prefiere ir a pagar a fulano sutana tienda. ¿Me explico? Entonces,
el retail de alguna manera, o sea, lo que vino a revolucionarlo, sí, fue el tema, más allá que de la tecnología, que por supuesto que tuvo que ver con la tecnología, es también todo este tema del consumidor esperando otros valores en el que yo ya no voy a ir a comprarte con el soborno del 2x1. O sea, yo puedo, sí, porque son sobornos. O sea, yo prefiero comprarte con 20% de descuento, pero que tu señorita no me haga jeta. O no tener que hacer una fila de quién sabe cuántos porque no tienes otra caja abierta. O porque me tardé media hora en estacionarme. Entonces, esta parte del marketing en el retail empieza a ampliarse a factores que no nada más tienen que ver con el abasto y con el precio, sino con la experiencia de compra. Entonces, tienes la parte básica de la oferta, que son los factores higiénicos que hablábamos de producto, precio. Y luego tienes otra base, que es todo lo que tiene que ver alrededor de esa experiencia, ¿sí? Que lo uses o no, o sea, realmente está ahí, ¿me entiendes? Pero luego hay otra, que no todos estamos, que tiene que ver con cómo creas ese amor a la marca. Cómo empatiza la marca con tus gustos y con tus intereses. Y ahí es donde hay algunos que nos metemos a decir, a ver, a mí me está comprando naturalmente este segmento y yo quiero dirigirme a ellos, pero, bueno, defines quién es tu mercado meta. Y resulta que a estas personas les interesa la música, el cine, el gaming, los deportes y les encanta comer rico, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjate que yo voy a escoger alguno de estos para hacer cosas que no necesariamente van a ir ligadas con un producto, pero que hacen que tú y yo creemos una relación. Otro de los episodios más destacados fue la conversación con Diego Guzmán. Él es cofundador de Tetecolo, un café que se encuentra aquí en Monterrey y que se ha vuelto muy popular por estos contenedores de color rosa con los cuales lo podemos ubicar en las calles. Algo que nos llamó mucho la atención y que nos encantó compartir con Diego fue el propósito que tiene su negocio, que es promover la cultura mexicana y llevar a México a todas partes. A través de los ingredientes, a través de la forma en que trabaja, la forma en que opera su negocio, ellos tienen esa misión y yo creo que también eso fue como un punto de partida para nuestro podcast porque muchas personas empezaron a conectar con esa historia. Porque todos los que somos mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, nos encanta lo que hacemos aquí y queremos llevarlo a todo el mundo. Entonces, a través de eso hemos conectado con muchas personas y nuestros invitados posteriores a entrevista también han conectado con ese sentido de orgullo por nuestra cultura mexicana. Entonces, nos encanta este episodio y los invitamos a escuchar y ver los highlights. Y pasa mucho aquí que vemos marcas en otro idioma y asumimos en automático que son mejores que lo mexicano. Y muchas veces esas marcas, esos productos se maquilaron o se ensamblaron en México, los mandamos a otro país, le pegaron un sticker o un logo de otro idioma y nos lo regresaron 4 veces más caro. Entonces, cuando empiezo la parte de la aplicación, mi Excel decía que yo me iba a volver millonario de la noche a la mañana. Y cuando mi motivación era ese dinero y el dinero no llega y estás en la parte de abajo de la montaña rusa, eres el primero que quiere saltar del barco. Porque tu objetivo principal era el dinero y no está llegando. Y es más, te está quitando dinero. Yo agarraba mi sueldo y lo invertía. Entonces, eres el primero que te quiere salir del barco. Entonces, yo me prometí a mí mismo que el siguiente emprendimiento que hiciera iba a tener algo muchísimo más allá que el dinero. Iba a ser una pasión que me ayudara a aguantar esas caídas de la montaña rusa si es que había, que casi siempre hay en los emprendimientos. Y dije, quiero algo más allá del dinero y que el dinero se vuelva un resultado. Obviamente tiene que tener sentido financiero y obviamente no le estoy diciendo no piensen en el dinero en su negocio. Tiene que tener una sostenibilidad financiera. Pero la razón inicial o el propósito era quiero despertar a México o queremos, mis socios y yo decíamos queremos despertar a México, queremos demostrar que México puede hacer las cosas bien, que México está preparado para competir a nivel internacional, que México tiene calidad, gente trabajadora, gente creativa, que quiere hacer las cosas y no nos falta nada. Tenemos los recursos, el capital existe con las buenas ideas, se conecta aquí. Y solamente nos falta cambiar un poquito ese chip de creérnosla. Creo que es mucho el tema mental y cómo hemos crecido pensando que somos un país de maquila y de mano de obra barata y competimos como mano de obra barata porque esa es nuestra ventaja competitiva contra China, por ejemplo, o contra otros, o más bien la de China y la de México es la ventaja competitiva contra otros países. Si oye, tráete tu maquila para acá porque aquí somos baratos. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos estamos dando un balazo en el pie a nuestro propio crecimiento porque estamos en la parte de la cadena de valor donde más se suda, pero menos valor económico se regresa. Y entonces, ¿qué pasa? En la parte intangible, vamos a llamarla intangible, que es la parte de creación de marca, la parte administrativa, la parte de tecnología, que es ese crecimiento exponencial en el valor de un producto, no la estamos haciendo nosotros.
la estamos exportando. Porque hasta los mismos creativos que son muy buenos mexicanos se van a otro país. Porque dicen, aquí no van a pagar lo que valgo. Se van a otro país. Entonces estamos exportando esa parte de la cadena de valor. Y estamos sudando mucho en esta parte que está muy apretada en la cuestión económica o en los márgenes. Entonces mandamos eso para allá, lo exportamos y nos lo regresan 4 veces más caro. Y nosotros creemos que porque viene en otro idioma es mejor que lo que venga en español o con una marca mexicana. Y eso es nada más un tema de mindset, porque talento no falta en México, talento sobra, pero lo estamos exportando. Entonces era como decir, oye, a ver, el café es un muy buen recurso natural que se da en México, de muy buena calidad. Vamos a usarlo como una herramienta para dar este mensaje de que puede haber algo de calidad mexicana, que lo veas y digas, oye, esto vale, esta marca me gusta, esta marca está trendy. Y todo eso que viste fue hecho por mexicanos, con puro producto mexicano. Nada más que te lo estoy presentando de la manera que lo quieres ver, para que te ayude a cambiar tu chip. La siguiente invitada de la que les voy a platicar ha sido de mis episodios favoritos porque yo estaba muy nervioso al momento de hacer la entrevista porque habían tantos temas que podía platicar con esta invitada que no sabía ni por dónde empezar. Sin embargo, la plática fluyó tan bien y platicamos de tantos temas y quedó esa conversación de una forma que me encantó y que el resultado final es excelente. El episodio fue con Clara Villarreal. Ella es autora, es experta en imagen pública, es conductora de radio. Entonces, había muchísimos temas que podíamos platicar e inicialmente yo quería platicar de su libro, Imagen de Crack, que habla del tema de marca personal, porque me parece que es un tema esencial para todos los creativos, para los emprendedores, pues aprender a desarrollar la marca personal con el objetivo de darse a conocer, dar a conocer su trabajo, dar a conocer su negocio. Sin embargo, fluyó la plática y empezamos a hablar también de su trayectoria, cómo fue que inició en el mundo de la comunicación, cómo fue que ahora se dedica a ser conductora de un programa de radio en el cual toca muchísimos temas, tiene entrevistas, además de que tiene una trayectoria en el área de marketing político. Entonces hablamos también de cómo los candidatos se tienen que posicionar y cómo se dan a conocer con sus audiencias. Entonces fue un episodio donde hablamos de muchos temas. Además, algo que nos pasó con el podcast de Clara Villarreal fue que en el momento que publicamos el episodio tuvo muy buena respuesta. Sin embargo, fue hasta como un tiempo después, unas semanas después, que empezó a repuntar todo el contenido que venía de ese podcast, de ese episodio en específico. Entonces también fue como un fenómeno que no habíamos experimentado, de cómo el contenido, una vez que ya está publicado, puede cobrar vida o empezar a reproducirse tiempo después. Entonces eso también fue como un aprendizaje para seguir manteniendo la disciplina con nuestro podcast. Y nunca sabes, si tú eres un creador de contenido y a veces publicas cosas y dices, pues no tuve muchas visualizaciones, uno nunca sabe si después puede empezar también a recobrar la relevancia y más gente puede empezar a comentar. Que en algún momento en alguna campaña yo proponía, me va a dar mucha risa decir esto, yo proponía que un candidato trajera Converse y me decían, ¿cómo? Eso, no, claro que no, ¿cómo? Eso... No es profesional. Sí, ajá. Pues yo le decía, mira, sé que no son cómodos para andar en la calle, le digo, pero vas a hacer algo diferente. No, era como decirle algo que hoy en día dices, ¿cómo? Pero eso no tiene nada que ver, o sea, ahora es eso. Bueno, no me aceptaron la propuesta de los Converse. Eran unos Converse de un cierto color, no quiero decir colores porque no quiero... Sí, era un cierto color. Pasa el tiempo y en el 2000... ¿Qué será? 2015, para la campaña del 2015, una candidata le pongo unos tenis también de un cierto color y toda la campaña la hicimos donde seguíamos los pasos de la candidata. Entonces, hacía los pasos, le tomábamos fotos y videos de sus pasos y siempre era en qué colonia estaba, ¿no? Y hoy en día esas cosas ya es como lo más común, pero antes no era común y en verdad me tachaban de loca. Porque hacía yo cosas muy creativas, ¿no? Te digo que hay una parte creativa muy grande dentro de mí, pero como nunca estaba yo en la creación de contenido de las campañas, sino más cuidando la imagen, que al final del día, la imagen de la ropa, la imagen de lo que se ve, porque una cosa es la imagen del candidato y otra cosa es la imagen que se da en la campaña, pero están de la mano y los separaban siempre. Y yo decía, es que no me sirve de nada darte una imagen en el candidato y que tú hagas otra cosa en los medios de comunicación, en los panorámicos, porque no coincide con la imagen que yo estoy queriendo proyectar, con la imagen que tú estás proyectando acá. Y a mí se me hacía aburridísimas las campañas. Eran siempre las mismas. Eran los mismos colores, las mismas tipografías. Era una cosa que yo decía, no puede ser posible que no... Y como no me permitían entrar en esa área, yo siempre me mantenía al margen.
siempre me mantenía al margen. Hasta que un día dije, basta. Y un día alguien me abre la puerta y hago la imagen de la campaña. En todo, o sea, desde la imagen... Global. Me invitan a hacer la imagen de la candidata. Me doy cuenta que el área de imagen de la campaña no la tenían clara, no la tenían muy específica, no sabían por dónde irse. Y les dije, esto que estoy escuchando de la historia de la candidata va a ser la historia de la campaña. Porque tú en una campaña tienes que contar una historia. Y eso es lo que no están entendiendo muchas empresas y muchos partidos políticos. Y hablo empresas porque hay empresas que venden productos que no se les vende o que son muy aburridos a la hora de hacer mercadotecnia de sus productos. Tienes que contar una historia. Es el storytelling. En el libro hablo de storytelling. ¿Tú por qué te gusta el libro? Porque te estoy contando una historia. Yo te envuelvo en una historia. Por eso Imagen de Crack ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Porque cuento una historia. Y la gente que crea contenidos o la gente que quiere enamorar al electorado no cuentan historias. Entonces no ganchan al público. Otro de los episodios que más ha conectado con nuestra audiencia ha sido el episodio en el que platicamos de Proyecto Salvavidas, esta asociación que se dedica a rescatar perritos, gatitos, mascotas para llevarlas con una nueva familia. Estuvo con nosotros una de sus cofundadoras, Fernanda Chávez, que nos platicó todo el proceso, todo el descubrimiento que tuvieron ellas como cofundadoras para llegar a ser la asociación que el día de hoy son, y nos enseñó también cómo se puede emprender no solamente hacia el lado comercial, sino también en la parte social. Este proyecto a muchos de nosotros nos ha encantado escuchar su historia, además de que los clips en donde nos platica las anécdotas que han vivido rescatando a las mascotas y cómo ven que un dueño de una mascota, al conocer a su nuevo perrito, a su nuevo gatito, conectan perfectamente y se cambia la vida el uno al otro. Y pues ese es el corazón de Proyecto Salvavidas. Nos encantó descubrir esta parte en el poder de crear, porque hay muchos proyectos sociales, hay muchas causas que tienen movimientos que necesitan también la difusión y que a través de este podcast se han dado a conocer. A partir de eso hemos tenido también otro tipo de proyectos sociales y nos encanta porque este proyecto del podcast es para que ustedes lo escuchen y conecten con él y que se convierta en esa comunidad de creadores. Entonces estamos muy orgullosos de tener este tipo de invitados, muy agradecidos con Fernanda de Proyecto Salvavidas por haber estado con nosotros. Cómo olvidar la anécdota de cuando Fernanda se subió a un Rappi para ir detrás de un perrito que se les había escapado de un albergue, para ir a rescatarlo y regresarlo con todo el equipo de Proyecto Salvavidas. Entonces ese es uno de los episodios más escuchados, uno de los clips más vistos, así que vamos a ver todos esos highlights. Estábamos en un sábado salvavidas, en un sábado de adopciones, hace como 2 años. Y estábamos todavía en la perrera municipal de San Pedro porque estábamos ahí en el Centro de Bienestar Animal. Y justamente traíamos una perrita. Y una de las voluntarias, mientras todos estábamos haciendo adopciones, sin querer y por error, abre la puertita de una kennel y entonces de una cajita y entonces sale disparada la perrita y se sale corriendo. Y estábamos a pie de calle con Morones Prieto. Entonces, para los que no sepan, Morones Prieto es una de las avenidas principales en Monterrey y es una locura la cantidad de carros que pasan por ahí. Entonces la perrita sale disparada, pero sale y se va directito por la banqueta de Morones Prieto, rapidísimo. Y entonces salen como 3 voluntarios corriendo atrás y yo la cuarta ahí atrás corriendo también. Entonces salimos todos corriendo atrás de la perrita y la perrita iba rapidísima. De repente, al yo ver que por más que corriera no la iba a alcanzar, saco la mano y detengo a un Rappi que iba en una moto. Y entonces el Rappi me hace caso y se detiene. Y entonces le digo, hágase para adelante que me voy a subir. Y me subo al Rappi y le digo, vamos. Y me dice, ¿qué vamos siguiendo? Y yo, al perrito de allá. Y entonces me subo al Rappi, obviamente con el pelo suelto. Imagínate los pelos así volando. Y yo en el Rappi, el señor agarrado de un extraño. El Rappi súper lindo, le dio súper duro a la moto. Y entonces íbamos siguiendo al perrito. Veía yo a los 3 corriendo. El perrito no se detenía. Era mujer. La perrita no se detenía. De repente hace un cruza Morones Prieto. Y entonces cruza el río Santa Catarina. El Rappi me dice, agárrese, patrona. Y yo, sí. Y entonces le da, se sube a como una banqueta y entonces cruzamos el río Santa Catarina y llegamos como a una parte donde ya era terracería, como unas casas que están al otro extremo de la avenida. El perrito sigue corriendo ya un poco más lentamente. Yo pensé que ya lo iba a agarrar y de repente, ¡pum!, que se metió a una casa. Y yo, chihuahua. Y se mete a la casa y sale una señora y la señora dice, ¡ay, perra fea!
o perra horrible, o no sé qué adjetivo le dijo, pero creo que fue algo como perra sucia o algo así, perra fea, perra sucia, ahí vienes de regreso. Y dije, ¿cómo? ¿Ella vive aquí? Sí, pero ya la fui a entregar al perro, a la perrera, porque ya no podemos cuidarla. Dije, no puede ser. La perrita había avanzado aproximadamente, yo creo que 8 kilómetros, hasta llegar a su casa de regreso. Una perrita que la abandonaron en la perrera, supo cómo regresar a su casa como 8 kilómetros. Dije, no puede ser. Y ahí tenían a unos perritos que había tenido. Regresó por sus perritos y a su casa. Y eso me rompió el corazón y dije, Hachiko se queda corto con esto. O sea, la película esa del perro. Dije, esto se queda corto, no puede ser. Y entonces le dije, no se preocupe, yo me la llevo en este momento. Y la agarré en los brazos y me la llevé de regreso. Les platiqué la historia a todos los voluntarios y le pusimos Anita Guevara porque era rapidísima. Y finalmente Anita consiguió una familia preciosa que hasta la fecha está feliz con ella y todo está bien, pero eso me dejó en el corazón pues apachurrado y entender esta parte de que por supuesto que tienen memoria, porque hay una falsa creencia que los perros tienen memoria de 5 minutos, que por supuesto que tienen memoria, por supuesto que reconocen su casa, sus dueños, a sus perritos sobre todo, y por eso es tan importante la parte de esterilizar y de no abandonar a los perros, porque esta historia combina ambas cosas. Y fue real. Y ahora vamos a hablar de una invitada que, bueno, ha sido de las más escuchadas en el Poder de Crear Podcast. De hecho, su episodio ha sido el más visto y el más escuchado en estos 50 episodios. Y que estoy muy agradecido de haber podido tener esta conversación con ella, porque yo seguía su contenido desde hace mucho tiempo y nunca me imaginé que fuéramos a tener la respuesta donde aceptara la invitación para venir al podcast. La contacté a través de así un mensaje que nunca pensé que fuera a responderme y me contestó y todo fluyó y ha sido uno de mis episodios favoritos con Carol Solís. Ella es periodista, ella es creadora de contenido y hablamos sobre la creatividad, sobre cómo cada quien debe respetar su proceso para ser creativo y cómo a través de las diferentes experiencias, las diferentes situaciones que cada quien tiene en su vida es como se va como desenvolviendo su forma de ser creativo. Fue un episodio único. Uno de los clips de este podcast es el más viral hasta el momento y como lo decía en otras ocasiones, nos siguen llegando hasta el momento comentarios de esta conversación. Entonces agradecemos muchísimo a todos los que han conectado con nosotros a través del episodio con Carol. Y este episodio nos deja como aprendizaje el cómo ser auténtico, el cómo ser uno mismo es la mejor forma de conectar con las personas. Le agradecemos muchísimo a Carol por haber sido parte del Poder de Crear y gracias a todos los que han llegado a través de ese episodio a ser parte de nuestra comunidad. Así que vamos a ver y escuchar los highlights de este episodio. Por ejemplo, una vez escribí, y lo digo, creo que es la primera vez que lo voy a decir así tal cual, así que... Exclusiva. Aquí estoy haciendo clip. Cuando yo me fui de Código Magenta, me fui porque escribí un texto sobre el caso Devani, pero específicamente sobre cómo los medios de comunicación habían abordado el caso, que para mí fue deleznable, esa es la palabra, así con todas sus letras. Fue muy triste cómo se abordó el caso en muchos medios de comunicación. Y entonces mi editorial se llamaba Un Poder de Cuarta. El cuarto poder a veces es un poder de cuarta. Y hablaba de cómo Azucena habló del caso de Devani y dijo, pues no vamos a mostrar lo que traía en la bolsa, pero... Y hizo una expresión como si lo que trajera en la bolsa de Devani hubiera justificado el feminicidio, ¿no? Era como, ¿qué pudo traer en la bolsa que creas tú que no pueda verse porque entonces va a cambiar el rumbo de la investigación? Lo que trajera, güey. Entonces a mí me indignó muchísimo esa parte. Y otra en donde María Julia le pregunta al papá de Devani, ¿pero usted es su papá biológico? Y el señor, güey, no sé qué le contesta. Y le pero es su papá biológico. Y decía, güey, ¿qué pedo que tiene que ver, no? Entonces pongo esos dos clips. Y subo la editorial porque yo era directora editorial. Y subo el video y me lo bajan. Entonces cuando me lo bajan fue como, ¿por qué? Y me acuerdo que el dueño me dijo, porque perro no come perro. Porque no podemos hablar mal de los medios. Y dije, verga, estamos en lados completamente distintos de lo que yo pienso. Le dije, yo creo que justo los medios tienen que cuestionar los medios. Desde este espacio hay que cuestionar. Y un medio como el que es un medio, ¿no? Entonces, esa liga en donde yo pensé que podía cuestionar un medio desde el medio, yo la jalé diciendo, güey, me parece importante que lo hagamos. Entonces me dijo, pues no. Dije, pues bueno, bye. Y ese día me fui, que además, otra vez, recuerdo porque yo salía los martes mi editorial, y fue un martes.
Y ese martes le dije, pues entonces, como la canción no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero vamos a lugares distintos. Estamos pensando las cosas desde espacios completamente distintos y yo no puedo seguir. Y me fui. Y tú dirás, tenías algo, ¿verdad? Obviamente no tenía nada, güey. No tenía nada. Renuncié a un trabajo a mis 40 y tantos años sin nada más. ¿Por qué lo hice? Porque soy esa persona, güey. Porque soy esa persona que no planea cosas. Que solamente dijo, yo no quiero estar aquí. No quiero estar en un espacio en donde me van a decir que esto no lo puedo decir y que yo creo que es un no negociable. Y me fui. Y el jueves me hablaron de Latinos. Era como, no había ningún acercamiento previo. Yo no los tenía en la mente. Otra vez, la vida. Ahí es cuando, creo que con Diego fue cuando Diego, no le conté específicamente esto, creo, o no sé si así tan puntual, pero me acuerdo que Diego me dijo, ¿y sigues sin creer como que en la energía, en el destino? Y yo sí, sigo sin creer. O sea, no mames, cada vez te pasan más cosas, porque es neta, cada vez me pasan más cosas así. Y yo te preguntaría, ¿y no es esta configuración de la historia que nos acabas de dar, no te hace validar el punto de decir, más allá de yo ya no quería estar ahí, sino de yo tenía que ser fiel a lo que yo quería, de como lo que dijiste hace un momento, de ver las cosas con otra perspectiva? Yo quería abordar ese tema con otra perspectiva y ahí no es. Y salirme de ahí era la acción, consecuencia de que ya no se podía eso. Exacto, y es una congruencia, es bien difícil ser congruente. O sea, no es como quiero ser congruente y lo voy a hacer, no siempre es fácil. Ajá, no, sé congruente y ya. No, es muy complicado. Yo he tenido la fortuna, el privilegio, la suerte, lo que sea, de que siempre que he sido congruente no me ha ido mal. O me ha ido mal un rato y luego ya no. O lo he sobrepasado. Porque no sé, no tendría una respuesta. Pero las veces que me he ido, sobre todo hablando de cosas laborales, pero también lo podemos extrapolar a las cosas personales. He decidido cosas que quizá la lógica no te diría que las decidas así, pero que han sido en congruencia con ya no soy feliz, ya no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, o sí quiero hacer esto, y no me ha ido mal. O sí me ha ido mal un rato y luego eventualmente se ha resuelto de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese momento sí tenía que ver con congruencia, con, güey, no quiero estar aquí. Ahora, ya venía de un tramo como infeliz también. Obviamente no dejas algo así de un día para otro, sino que ya traía como este rollo de, güey, estoy haciendo, no estoy haciendo, pero pues tengo 40 y tantos, ¿qué voy a hacer? Porque te da también ese trip de, güey, no voy a encontrar otra cosa. Y te da un chingo de miedo dejar un trabajo porque piensas que no vas a encontrar, nadie me va a pagar como esto, o nadie me va a tratar así, o no voy a encontrar, güey, y encuentras. Pero, ojo, eso es mi experiencia, no es un consejo. No dejen su trabajo solo porque yo lo dejé. O sea, es una experiencia. Otra de las experiencias que hemos vivido en estos primeros 50 episodios del Poder de Crear fue la oportunidad de grabar un episodio en Barcelona. Yo estaba de viaje por allá y quería tener pues la oportunidad de conectar con alguien que nos aportara muchísimo a nuestra comunidad de creadores. Entonces recordé que había conocido en un congreso de diseño aquí en México a una diseñadora con una trayectoria impecable que justamente residía en Barcelona y que su experiencia y su estudio se encontraba allá. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conectar con ella y de platicarle del podcast, le encantó formar parte de este proyecto. Entonces, nos encontramos allá, grabamos en un estudio en Barcelona y para mí, pues, esa fue una experiencia única porque, pues, nunca me imaginé que estuviera grabando un episodio del Poder de Crear del otro lado del mundo. Así que les dejo los highlights de esta conversación que tuve con Verónica Fuerte, una diseñadora con una trayectoria increíble en el mundo del diseño, de la publicidad, del branding. Muchísimos que se dedican justamente al branding seguramente han visto su trabajo porque tiene un estilo único. Así que vamos a ver los highlights de este episodio. Yo más de 5 personas, digo 6, 7, puedo gestionarlo. En el momento que es más grande no puedo gestionar ese equipo yo. Entonces debería de replantear la estructura del estudio, ¿no? Dividirlo por equipos, por líder, no lo sé. Entonces yo como lo quiero poder estar en el equipo y entender todos los pasos que hay, pues más grande no puedo. Entonces yo sola, ¿eh? Y el segundo es como que como hay un estilo propio, claro, cuanto más grande, más difícil es de perseguir ese estilo, conservarlo, mantenerlo. Entonces, claro, 5 personas para mí es ideal. Entonces, pues sí, y creo que una vez, no sé,
creo que Stefan Sagmaster dijo, me lo comentaron, ¿no? Que el equipo ideal también eran 5, ¿no? Porque era pues la manera de poder controlar, gestionar todo. Por eso cuando hay estos modelos de negocio, ya sea de Pentagram, otros que hacen como subequipos, pues son alrededor de 5, 6, 7 y pues puedes como... Al final la creatividad masiva, la grande, la que todo vale, pues puede ser 10, 15, 20, 40. Pero la que está más controlada, con un estilo, con unos valores muy específicos, muy propios, cuanto más grande es más difícil, ¿no? De que esos valores se lleven y se cumplan. Y cuando trabajabas en estudios al inicio, ¿te tocó trabajar en estudios donde eran equipos muy grandes o siempre te tocó en pequeños equipos? Siempre en pequeños, menos uno que era un poquito más grande, que unas 15, 20. Pero también había subequipos. Entonces sí, no, nunca he tenido la experiencia de agencia grande, nunca. Me lo han contado mucha gente que ha trabajado en el estudio y yo, wow, es que yo nunca la he tenido, que digo, me gustaría, pero verlo, pero lo que cuentan no me gusta mucho. Entonces, ¿qué te cuentan? Cosas muy de, pues por ejemplo, pues claro, es que es tan grande, deadlines como ya, dormir hasta súper tarde, o sea, como cosas que no quiero en mi estudio, o sea, no quiero eso, no. Que no sé, ni conocía ni el cliente, para mí es muy importante. Claro. Pero que bueno, que al final eso conlleva a clientes grandes, claro. Clientes grandes significa pues que agencias grandes porque el cliente quiere todo en uno. Todo en uno es difícil. Yo no tengo, como somos 5 personas, yo puedo subcontratarlo. Y lo explico, lo comento, es un equipo pequeño pero grande cuando puedo crecer. Cuando puedo crecer y puedo ser pequeña cuando quiera. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo flexible. Y puedo contratar y puedo hacerte el equipo perfecto para ti. Que no siempre será la misma persona que tengo, ¿no? Si alguien de copy de Estados Unidos, yo buscaré a alguien que sea más de Estados Unidos, ¿no? Si es alguien de Europa, entonces yo te hago como el traje a medida, ¿no? Entonces esto creo que es lo bueno de un estudio pequeño. Otro de los episodios más recientes que también muchísimos de ustedes han conectado con esta conversación fue el episodio con Carlopsia. Ella es directora de arte, es ilustradora, es diseñadora, que sobre todo vino a platicarnos de su proyecto de cine, que está haciendo una película animada, y nos vino a platicar todo el tema que trae, cómo ha sido también para ellos un proceso de descubrir cómo querían hacer este proyecto, de buscar el financiamiento para hacer el proyecto. Fue una plática súper enriquecedora en cómo desempeñarte en el mundo creativo, y muchos creativos han conectado con el testimonio de Carlopsia sobre la importancia de darte tu tiempo, de respetar tu proceso creativo, cuando a veces necesitas procrastinar para reconectarte con lo que estás haciendo. Entonces ese ha sido justamente uno de los clips más compartidos de nuestro podcast y una sorpresa totalmente porque nos encantó tener esa respuesta de todos los creativos de muchísimos lados del mundo que han conectado con el testimonio de Carlopsia. Los invito a que no se pierdan ese episodio porque tiene toda la personalidad del poder de crear. Hablamos de creatividad, hablamos de cómo ser creativo, de cómo vivir de la creatividad. Un episodio lleno de motivación, de una historia de éxito y de una historia a la expectativa, porque seguramente seguiremos sabiendo de qué es lo que está haciendo ella con su productora y con su película que estará muy próximamente. Podremos hablar más de ella. El contenido audiovisual sí es educativo, o sea, educativo en el sentido de moldea pensamientos de una sociedad. Entonces sí es un reflejo de lo que la sociedad quiere. Es un círculo, o sea, es un círculo muy cañón de que, ok, yo creo un contenido que luego educa a una sociedad, que luego es lo que pide, entonces es el mismo círculo vicioso que hay que atravesar y romper y es lo que ahorita se está pretendiendo con todo esto que... Y fíjate que justamente ese comentario lo acabo de hacer aquí en este podcast, donde... Es una frase que nos dicen muchísimo cuando estudiamos storytelling, cuando hacemos guionismo, cuando hablamos de el contenido audiovisual, que es moralizante, que el contenido es para cambiar las ideas de la gente. Y dialogábamos en otra conversación de que no siempre tiene que ser así. Y como que eso me hace a mí en lo personal como entrar en un choque de que ya no sé qué opino. Porque también por una parte creo que la apertura que existe ahora de diferentes plataformas, diferentes medios, hace difícil que un contenido impacte de la misma forma a toda la sociedad. O sea, te va a educar en la medida en que tú quieras que te eduque. Y que si tú quieres ver puro contenido que no educa en lo absoluto, pues no vas a aprender nada. Pero si quieres aprender muchísimo, vas a abrir la ventana donde sí está el aprendizaje. No sé si lo digo de una forma. Y siento que esto es como también una idea de lo que la animación pretende hacer. Obviamente antes la animación se pensaba que era como solo para niños
niños y familias. Y ahora como con esta idea de hay que hacer cosas más adultas, hay que hacer cosas más como con ideas más fuertes, con comentario social, etcétera, etcétera. Siento que se está abriendo también la posibilidad a consumidores que antes solamente veían la animación por entretenimiento, ahora que tenga como un tinte de moral, de algo, de enseñanza, de lo que sea, se lo van, o sea, como que te lo vas quedando y dices, ok, me empiezo a abrir, ¿sabes? De que el medio en el que se te presenta puede ser más atractivo a través de la animación que si te lo dice un documental experimental de lo que sea, ¿no? Entonces, también por eso la animación creo que tiene mucha fuerza. Que es como darle una segunda vida a la animación. Claro, no, y darle el valor que tiene, porque mucho tiempo hemos estado combatiendo esta idea de que la animación no es cine, y hasta hace poco también en estos prestigiosos premios que ya sabemos cuáles son, la animación todavía no tenía un jurado específico, entonces todos votaban por todo, y hasta ahora se ha como pasado una, como, no es ley, pero como un reglamento donde ahora va a haber una mesa directiva que va a ser la seleccionadora, que son especialistas en animación, ¿sabes? Entonces, antes la animación era como, ay, pues ahí están los amiguitos que hacen caricaturas, dibujitos, lo que sea. Y ahora es como, no, realmente esto es cine. Ay, como el meme. Esto, hay mucho cine. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque llegamos a los primeros 50 episodios del Poder de Crear Podcast. Al mirar atrás no puedo evitar sentirme muy agradecido con cada uno de ustedes porque cada episodio ha sido un viaje en el cual hemos descubierto, hemos construido juntos esta comunidad y con cada conversación ha sido una puerta para un mundo lleno de nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas conversaciones. Desde nuestro primer episodio, nuestro objetivo ha sido hablar sobre creatividad, hablar sobre los temas que nos apasionan, poner sobre la mesa estas conversaciones con invitados que nos inspiran a seguir haciendo lo que nos apasiona, lo que queremos ser para cambiar el mundo, para seguir motivándonos, para llevar nuestras ideas hacia un siguiente nivel. Espero que en estas conversaciones, en este contenido, ustedes hayan encontrado algo que resonara con ustedes, algo que les hiciera pensar, que les hiciera sentir o que les haya hecho ver el mundo desde una perspectiva totalmente diferente. A lo largo de estos 50 episodios hemos tenido el privilegio de conectar con mentes extraordinarias, desde líderes, creativos, disruptores, emprendedores. Cada uno de ellos se ha dedicado a aportar algo único a nuestra mesa y sobre todo inspirándonos a seguir haciendo lo que más nos gusta. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes los que nos escuchan. Sin su curiosidad, sin su entusiasmo, sin su apoyo continuo, este podcast no sería lo mismo. Gracias por todos sus comentarios, gracias por sus ideas, gracias por estar ahí al pendiente de los nuevos episodios, por sumarse a nuestra comunidad, por suscribirse al canal, por seguirnos y por estar al pendiente de las conversaciones que se dan en este podcast. Así que estos son solamente los primeros 50 episodios del Poder de Crear Podcast. Se vienen muchas historias por contar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, por estar con nosotros. Quédate en este podcast para que sigamos creciendo juntos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.